Capítulo 4. La mejor manera de enriquecerse. Hacer lo que a uno le gusta. Me hubiera gustado dedicarme a los negocios, pero no tenía talento para eso. Mi sueño era ser escritor, pero mi padre desaprobaba mi vocación y me convertí en funcionario. En mi trabajo me aburro, pero hay tanto desempleo que mejor es no hacerme ilusiones. Siempre soñé con ser abogado, pero no creo tener el talento necesario para seguir mis estudios de derecho. Así que preferí hacer otra cosa. ¿Cuántas veces escuchamos palabras como esta alrededor de nosotros, en variantes más o menos diferentes, pero de significado similar? ¿Cuántas veces usted mismo no ha pronunciado algo semejante? Sobre 10 personas, ¿cuántas pueden jactarse de gustar realmente de su trabajo? Muy pocas. Pues, lamentablemente, la mayoría de la gente no ama lo que hace. Y lo más dramático es que están convencidos de que no pueden hacer nada, de que jamás sabrán modificar su situación, en suma, de que el azar de la fortuna, o más bien de la mala fortuna, los ha condenado a una vida mediocre. Si usted se encuentra en esa situación, si su trabajo no le gusta y es para usted una fuente de constante frustración, reflexione un instante en lo siguiente. ¿No le parece grave, incluso trágico, morirse sin haber hecho lo que le hubiera gustado hacer? ¿No le parece que usted merece algo mejor que eso? ¿No considera que la sociedad le ha jugado una muy mala pasada si le ha impedido hacer lo que usted quería? Ha sido más fuerte que usted. Lo ha quebrado y considere una jornada común de su existencia. Trabaja usted 8 horas por día, en un trabajo que le desagrada, y duerme otras 8 horas diarias. Le quedan entonces 8 horas, 8 desdichadas horas que por lo general empleará en recuperarse y tratar de olvidar las frustraciones acumuladas durante la jornada. ¿Le parece que eso es vida? Sin duda, no. Y, no obstante, usted continúa con ella. Porque se cree obligado. Esta concepción pasiva y fatalista es errónea. Nada lo obliga a continuar con un trabajo que no le gusta. Usted puede hacer otra cosa. Existe para usted un trabajo que puede apasionarlo y que tal vez sea tanto más remunerativo que el que realiza en la actualidad. Y usted puede comenzar a ejercerlo. Rápidamente. Inmediatamente. No se trata de promesas en el aire. ¿Por qué no podría usted desempeñar ese trabajo en el momento en que lee estas líneas? ¿La vida está tan mal hecha que lo frustra a usted constantemente en eso que usted tanto desea? No. La vida no está tan mal hecha. Ella le da en la medida exacta de su fe y su imagen mental. La vida le da en la medida exacta, de lo que usted exige de ella. Lo que le impide a la mayoría de la gente hacer lo que desea es que no creen que eso sea posible. Lo que esperan de la vida, el aburrimiento, la frustración, los obstáculos, los ingresos mediocres, pues bien. Eso ya es lo que obtienen, en virtud de leyes que ya hemos mencionado antes. Como un hombre piensa, así es su vida. Reflexione su condición actual y sobre todo en la manera como la concibe. Si usted no hace exactamente lo que quisiera, si desde siempre ha negado sus sueños más profundos, analícese. Escriba sin más demora la lista de las razones que lo empuja a creer que no puede hacer lo que realmente desea. Ahora que ha redactado esta lista, retómela punto por punto y reflexione en cada uno de ellos. ¿Esos obstáculos son verdaderamente válidos? Sean los que fueren, a menos que se trate de un caso de profunda debilidad o de analfabetismo, dos casos evidentemente excluidos, pues de lo contrario usted no estaría leyendo este libro, no pueden resistir un análisis serio y realista. Insistimos en la palabra realista pues la tendencia general es de tachar de irrealistas a las ambiciones legítimas de los seres. Esta represión de los gustos y las aspiraciones profundas empieza por lo general muy temprano, a menudo en la primera infancia. Y sin embargo, para ser feliz, para expandirse, hay que tener el coraje de ser uno mismo. Durante demasiado tiempo usted ha aceptado ser sofocado, ha renegado de lo que es en nombre del conformismo. Se trata de un error. Pero, afortunadamente, nada es irreversible. Al analizar la lista de razones que ha redactado, quizás usted habrá advertido que esas razones se parecen extrañamente a las que impiden enriquecerse a la gente. Esta coincidencia de lo más natural no se debe al azar. En efecto, y sin duda esto lo sorprenderá, se puede establecer como principio que para hacer dinero, para hacer mucho dinero, hay que comenzar por hacer lo que nos gusta. Y esto, por una razón muy simple. Es una suerte de círculo y como decir virtuoso. Si usted no ama lo que hace, no puede hacerlo bien. Es un principio absoluto. Cuando el corazón está ausente, la energía también lo está. La motivación es fundamental.
Si a usted no le gusta lo que hace, lo hará de manera mediocre, o en todo caso, cosa segura, no lo hará tan bien como si le apasionara. De lo cual se desprende que su empleador, o el público, si usted trabaja por su cuenta, no podrán quedar satisfechos en un 100% con lo que usted hace. Si usted es empleado, no tiene grandes posibilidades de obtener un ascenso interesante o un aumento sustancial de su sueldo. Si se dedica a los negocios, lo más probable es que su empresa no prospere. Sus compensaciones económicas serán proporcionales, es decir, magras. Al encontrarse mal remunerado, usted ama aún menos a su trabajo, y lo hace aún más mediocremente. Este sí es un círculo vicioso. Otra consecuencia deplorable. Uno nunca trabaja solo, sino siempre con otros. Si a usted no le gusta su trabajo, su entusiasmo será débil, y no podrá entusiasmar a los demás. También lo contrario es cierto. Y por esta razón una de las claves esenciales del éxito es hacer lo que a uno le gusta. El excelente autor Mark McCormack, en su obra What They Don't Teach You at Harvard Business School, escribió con respecto al tema del aburrimiento una página muy esclarecedora que nos permitimos citar, tomándonos la libertad de subrayar los fragmentos que más nos interesan. El aburrimiento sobreviene cuando la curva de adquisición de conocimientos se aplana. Esto puede ocurrirle a cualquiera y en cualquier nivel de la empresa. En realidad, el aburrimiento se abate con más frecuencia sobre aquellos que han triunfado y que tienen mayor necesidad que los demás de ser estimulados y desafiados. Si usted conoce bien su trabajo, o si sabe demasiado bien cuál es el botón que debe apretar, desconfíe. El aburrimiento lo acecha. Lo que yo hago, sencillamente, es ingeniármelas para que eso no me suceda. Yo redefino siempre mi trabajo, me cargo de nuevas tareas, me cuestiono constantemente, me planteo nuevos desafíos. Si alcanzo una meta, personal o profesional, de inmediato me pongo a estudiar otro objetivo, más ambicioso que el anterior. Es así, creo yo, como uno mejora en su trabajo y como se torna cada vez más importante en su empresa y prosigue de manera muy impresionante. Si usted se aburre, es culpa suya. No se esfuerza por volver interesante su trabajo. También debe de ser por eso que nadie le ofrece algo mejor. Descubra qué es lo que le gusta y entonces triunfará. Reflexione en este principio en apariencia simple, por no decir banal, con el que el autor concluye este pasaje. Descubra qué es lo que le gusta hacer y entonces triunfará. Cuando afirmamos que a uno tiene que gustarle su trabajo para poder triunfar, es preciso que comprenda lo que queremos decir. De ningún modo deseamos sugerir con ello un trabajo ideal, es decir, algo por entero desprovisto de frustraciones, de decepciones, de dificultades. No nos referimos precisamente a un paraíso de todos los días. Pero es algo un poco como un gran amor. El vínculo profundo que en este caso une a dos seres los hace olvidar o superar las frustraciones y los obstáculos pasajeros. A veces, ciertas personas vacilan y no saben si les gusta o no su trabajo. Hay que agregar, en su descargo, que hasta los 10 hombres ricos, que por unanimidad confesaron una gran pasión por su trabajo, han atravesado períodos de desaliento, de depresión e incluso de dudas. Estos pasajeros, pero bien reales. Si usted desea saber si realmente le gusta su trabajo, le sugerimos un pequeño test muy simple pero de una eficacia casi absoluta, para lo cual debe responder a la siguiente pregunta. Si usted ganara $1.000.000 mañana, ¿seguiría haciendo el trabajo que hace actualmente? Si respondió por la afirmativa, bravo, es que usted realmente ama a su trabajo. Además, todos los hombres ricos que analizamos en este libro respondieron de esa manera. Su vida es la prueba viviente de que su trabajo era su pasión. No solo disponían de $1.000.000, sino de varios cientos de millones y a menudo oímos esta reflexión, al respecto de personas muy ricas, reflexión que en general hacen los que no lo son y, además no aman su trabajo. Si yo estuviera en el lugar de ellos, la pasaría muy bien y esas personas no comprenden que, aunque el dinero es un motivo importante para los hombres ricos, lo que los impulsa a actuar es más bien la pasión por lo que hacen y el deseo de emprender constantemente nuevas cosas, aceptar desafíos, correr nuevos riesgos. Es por esto que la mayoría de los hombres ricos rara vez se toma vacaciones. Es cierto, sus numerosas obligaciones no son ajenas a ello, pero se debe sobre todo a que su trabajo los apasiona. Trabajar es para ellos un placer, una pasión. Es por esa razón que a menudo trabajan hasta tan tarde, y que no vacilan en trabajar jornadas de 15 y hasta 18 horas. Y tranquilícese. Ese considerable trabajo no los ha matado. Lejos de eso. Además, la mayoría de los hombres ricos ha conocido una gran longevidad.
Y no solo han vivido hasta viejos, sino que en su mayor parte han trabajado hasta la muerte. La jubilación, para ellos, es una palabra desprovista de sentido. No contrasta con los que planifican toda su triste existencia en función de la jubilación, y se regocijan de esas medidas progresivas que proponen jubilaciones anticipadas. En efecto, en cierto modo, esas personas se han retirado ya, aunque tengan 30 o 40 años. Si así se puede decir, es como si hubieran tomado licencia de ellos mismos, han olvidado quiénes son una suerte de muertos vivientes. Si usted desea llegar a viejo y ser feliz, haga lo que le gusta. Se ha establecido que una de las principales causas del envejecimiento es la frustración y el estrés. Para conservar una eterna juventud interior, hay que respetar los deseos del corazón y hacer lo que se ama. Steven Spielberg hizo un día la siguiente observación: el mayor peligro de la fama es volverse perezoso. Pero, sin duda, bromeaba. Pues, pese a su fortuna, calculada en más de $1.000 millones, se afirma que trabaja 100 horas por semana cuando se halla en filmación. Y filma de continuo, como lo demuestran sus sucesivos filmes, todo de tanto éxito. Entre los hombres ricos, y entre los que hacen lo que les gusta, parece haber una curiosa subversión de valores en lo referente a su actitud para con el trabajo. La mayoría de las personas asisten al trabajo de mala gana los lunes por la mañana y esperan con impaciencia el viernes a la tarde, cuando por fin pueden descansar de la penosa tarea que han debido soportar durante 5 días. Por lo tanto, solo viven de verdad 2 días sobre 7. Sin contar que, por lo general, el sábado es un día de aflojamiento y que ya el domingo anuncia la sombra lúgubre y monótona del lunes. Para los hombres ricos, en cambio, y para todos aquellos que aman su trabajo, eso no tiene sentido. Mientras que la mayoría de la gente acoge de buen grado el momento de las vacaciones, para los hombres ricos es casi un castigo. Por lo menos, es seguro que no las anhelan. El gran matemático y filósofo francés Pascal hizo un día esta reflexión profunda: el pasado y el presente son nuestros medios. Solo el futuro es nuestro fin. Así, no vivimos nunca pero esperamos vivir, y, siempre dispuestos a ser felices, es inevitable que no lo seamos jamás. ¿No es el caso de aquellos que no viven más que para ver llegar el fin de semana? De ese modo no viven, sino que esperan vivir, y jamás llegan a ser felices. No solo nunca son felices, sino que, en general, tampoco triunfan jamás. Thomas Watson, uno de los padres de la formidable multinacional IBM, repetía de continuo a sus vendedores: jamás conocerán el éxito si no llegan a convencerse de que la venta es lo más interesante que hay en el mundo. Y deben guardar un lugar para el trabajo en su corazón y poner su corazón en el trabajo. La siguiente confidencia muestra que no nos tornábamos irónicos al afirmar que privar a un hombre rico de su trabajo es como castigarlo. Además, el propio Honda emplea la palabra castigo. Cuando me ven trabajar en el laboratorio, algunos dicen que el comandante está en traje de campaña. Sin embargo, Dios sabe que no voy al laboratorio con un sentimiento trágico y militar. Voy allí por la sencilla razón de que amo trabajar, y no porque sea el presidente me voy a privar de ese placer. ¿Por qué un hombre, con el pretexto de que es el director de una empresa, tiene que quedarse todo el día sentado detrás de su escritorio contando las horas con los dedos? Por supuesto, hay otras maneras de ocuparse. Creo que hay otros dirigentes que se interesan por los números y el estatus y no les gusta bajar a los talleres. Pero para un ingeniero como yo sería de lo más penoso consagrarse a la contabilidad, sobre todo cuando tengo la oportunidad de tener excelentes expertos en la materia. Supongo que ser presidente no constituye un castigo y si así fuera, habría encontrado algún amigo fiel que me previniera. He aquí, entonces, algunos principios que conviene recordar. 1. Usted puede hacer lo que le gusta, si pone la determinación y la energía necesarias. 2. El empleo o la profesión ideal para usted existe. Ahora. Es preciso que comience por creerlo. 3. Es inexacto que haya que hacer algo desagradable para ganarse la vida. 4. Más aún, la única manera de ser y hacer mucho dinero es haciendo lo que realmente le gusta. Entonces será doblemente ganador. No solo será feliz en su trabajo, sino que ganará más dinero. 5. Solo usted puede decidir su destino, y hacer lo que le gusta, sin que importen los obstáculos exteriores. 6. El mayor obstáculo a su éxito está en usted, es usted quien se impide hacer lo que le gusta, es usted quien no cree que eso sea posible. Para usted, eso solo es válido para los demás. 7. Atrévase a hacer lo que quiere. Prohíbase el miedo.
Al fin triunfará. En nuestros días, es frecuente el divorcio entre los pensamientos y los sentimientos. Tratamos de racionalizarlo todo. Negamos los sentimientos. Ahogamos los sueños. No creemos que haya que poner el corazón en el trabajo. Nos contentamos con poner la cabeza. Lamentablemente, la mayoría de las personas olvida que el ser humano es un todo. Cuando el corazón no está, el éxito tampoco viene. O, si viene, no dura mucho. Hemos visto que, para que nuestros sueños se hagan realidad, hay que apoyarlos con nuestro deseo, un deseo ardiente, constante, y con nuestros sentimientos. Si su corazón está ausente de su trabajo, apresúrese a hacer otra cosa, antes de que tenga que lamentarlo. O pruebe encontrarle una nueva dimensión a su trabajo, descubrir nuevos desafíos. Tenga por usted mismo ese respeto elemental. No reniegue de lo que es. Usted vale más que eso. No está obligado a sufrir una existencia monótona. Muchos hombres y mujeres que han triunfado, y entre ellos los hombres de que hablamos en este libro, han tenido mala prensa entre cierto público, pese a la admiración o la envidia que provocan. A menudo se cree que no son más que vulgares materialistas, máquinas de hacer dinero, fríos calculadores desprovistos de todo sentimiento humano. Lo que se olvida es que todos esos hombres fueron hombres de pasión, y que muchos de ellos fueron ante todo hombres de corazón, especie de románticos del mundo de los negocios, a su manera. Eran portadores de un sueño que a menudo venía de su primera infancia, y pusieron todo su corazón para cumplirlo, dispuestos a todos los sacrificios para lograrlo. Uno de los más hermosos ejemplos de este tipo de hombre es sin duda el genial realizador Steven Spielberg, cuyos inicios difíciles relataremos. Nada puede parecer más insensato, más idealista, que desear vivir del cine. Sin embargo, uno joven sin un centavo, y sin relaciones, que hasta se había negado a asistir a la facultad de cine, llegó a realizar ese sueño. Steven Spielberg. Un hombre de corazón que llegó a millonario. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything you are desires will come to you, canción de Pinocho, de Walt Disney. Julio de 1985. Por tercera vez, la prestigiosa revista Time consagraba su tapa a Steven Spielberg, el superstar de Hollywood. El primer reportaje de importancia salió tras la aparición de Tiburón, en 1975, mientras el animal gigante hacía las delicias de los amantes de ese tipo de filmes. Después, en 1982, un segundo reportaje saluda a Ed y Poltergeist. Lamentablemente, la guerra de las Malvinas, entre Inglaterra y la Argentina, destronó a Spielberg de los principales titulares. La última de las notas se presentaba como un homenaje a ese Peter Pan que se empeñaba, película tras película, en llevarnos al reino a la vez maravilloso y pesadillesco de la infancia. Cuando le pedimos un deseo a una estrella, no importa quién seas. Cualquier cosa que desee tu corazón vendrá y a ti. Pues su obra se trata en realidad de la infancia, la suya. Denise Worrell, de Time, lo explica así. Emprender una nota sobre la vida y la obra de Spielberg no es otra cosa que volver al universo de nuestra infancia. Ese es todo el secreto de su obra magistral que ha hecho de él el director más poderoso de la capital del cine y hasta del mundo entero, y que le ha permitido adquirir una verdadera fortuna haciendo lo que deseaba su corazón. El Spielberg adulto, si podemos utilizar ese término al referirnos a él. Cree todavía en los hermanos de sangre. Cada conversación con él nos hace revivir los rituales secretos de la infancia, en que se hacían juramentos solemnes de amistad eterna. Pero el universo de Spielberg no es solo eso. Es también la oscuridad amenazadora, una oscuridad habitada por entes desconocidos, poblada por los sueños espantosos de nuestros propios miedos. El miedo que se transforma lentamente en maravillamiento, viaje trastornante de la oscuridad a la luz. Camino que nos lleva a revivir nuestras obsesiones y descubrir de nuevo esa felicidad inefable que guardamos preciosamente en el fondo de nuestro corazón. Inútil aclarar que Steven Spielberg vive con la cabeza en las nubes. Aunque tenga los pies firmemente apoyados en la tierra, esta tierra de clase media, y viva sin problemas económicos en las afueras de una gran ciudad de los Estados Unidos. Pero todo eso no es más que una apariencia. Él mismo lo confiesa. Creo sinceramente que soy Peter Pan. No es de asombrar que se le compare con tanta frecuencia con su ídolo, o, al menos, uno de sus ídolos, Walt Disney. Como Disney, él ve todo, y filma todo, como si tuviera la estatura de un niño. A su universo escénico lo ve con los ojos de un niño. Más aún, su obra refleja la angustia sorda e inexplicada de otros de sus mentores. Alfred Hitchcock. Pero además, hay humor. Siempre al humor.
Pues el humor es el último bastión de la dicha de la infancia y siempre ubicando a sus personajes en las circunstancias más extraordinarias. En una palabra, lo que él hace es magia. El padre de este universo mágica que hace nuestras delicias en los cines nació el 18 de diciembre de 1947, en Cincinnati. Su primer recuerdo, es además, sintomático de ese mundo fantástico que nos revelará más tarde. Spielberg relata que, en su primer recuerdo, inolvidable, todo era oscuridad. Después, un color, y tras él el misterio. De pronto, la luz. Un cuarto muy iluminado y, al fondo, una serie de viejos barbudos con sombreros negros. ¿Sabios venidos de otro mundo? Muy al fondo del cuarto, una suerte de plataforma elevada surge de la luz rojiza casi enceguecedora. El misterio es aún más angustiante, los sentidos quedan como ahogados en esa atmósfera fuera de lo común y este recuerdo asemeja torpemente una escena de sus filmes. Y sin embargo, y se trata simplemente de una visita que hicieron sus padres a una sinagoga de Cincinnati. Spielberg tenía entonces apenas 6 meses. Esta fascinación por lo extraño se convirtió en él en parte integrante de su ser. Siempre me interesaron los fenómenos extraños, esas luces en la noche, desde que era muy chico y vivía en Arizona. Allá el cielo es muy claro, por la noche y las noches estrelladas son moneda corriente. Recuerdo que una vez mi padre me despertó a las 3 de la madrugada y me llevó hasta la ladera de una colina. Allí, tendidos sobre la hierba, observamos una fantástica lluvia de meteoritos. Era algo extraordinario. Yo no tenía en la cabeza más que una idea. Descubrir el origen de esos puntos luminosos allá arriba. Y agrega. Yo nací el mismo año, 1947, en que el aviador Kenneth Arnold percibió lo que después iban a denominar plato volador. Ya antes más de 10.000 personas habían tenido experiencias semejantes, pero fue después de ese año que se apoderó de la gente una verdadera psicosis. Yo crecí en esa atmósfera de paranoia. Pero yo, en lugar de sentir miedo, trataba de imaginar cómo sería ver de cerca de alguien que venía de allá arriba. El medio familiar iba a jugar un papel preponderante en la obra de Spielberg. Su padre era ingeniero eléctrico y fue miembro del equipo que construyó las primeras computadoras. A fines de la década de 1940 y principios de la siguiente, la industria informática se difundía por todo el país. También los Spielberg se trasladaban a menudo. En 13 años, Steven pasó de Cincinnati a Haddonfield, New Jersey, luego a Scottsdale, en Arizona, y finalmente a Saratoga, un suburbio de San José, California. No bien se acostumbraba a su nuevo domicilio, cuenta enseguida aparecía en su casa un cartel de en venta. Según sus propias palabras, sus padres no se parecían en nada. Ambos eran apasionados por la música clásica y adoraban a sus hijos. Sus únicos puntos en común. Su padre era maniático del detalle, de la puntualidad, en suma, una verdadera computadora. Lo cual hizo a Steven que su padre solo hablaba 2 idiomas, inglés y el de las computadoras. El joven Spielberg no compartía en absoluto esa manera particular. Cuando tenía más o menos 11 años, mi padre nos reunió a todos en la cocina. Tenía en la mano un minúsculo transistor. Y nos dijo: esto es el futuro. Yo tomé el transistor, me lo puse en la boca y lo tragué. Papá se echó a reír, pero de pronto dejó de causarle la más mínima gracia. El clima se puso tenso. Era uno de esos instantes en que se enfrenaban dos mundos diametralmente opuestos. Esa fue, a mi manera, una declaración de: ese es tu mundo, no el mío. Pero su madre desbordaba energía. Era el jefe alrededor del cual giraba el resto de la familia. Pianista de formación clásica, a menudo ofrecía recitales en compañía de sus amigas, también músicas. En esos momentos su padre se encontraba con sus propios amigos y colegas, para discutir el modo de realizar una trampa para ratones computadorizada. Para el joven Steven, su único refugio era su cuarto. La puerta de mi cuarto ha permanecido cerrada casi toda mi vida, comentó más adelante. Llegaba incluso a tapar los orificios con mantas, para no oír ni el piano de su madre ni las conversaciones de su padre. Su primer contacto con el cine se produjo cuando su madre le regaló a su padre, para su cumpleaños, una cámara filmadora, para conservar los recuerdos de la familia. Pero el padre, decididamente no tenía talento para el cine. El joven Steven, que entonces tenía 12 años, quedó fascinado por esa cámara 8 milímetros, aunque no por las proezas fílmicas de su padre. Como todo el mundo confesó más tarde, tuve que sufrir esas sesiones de filmaciones caseras. La cámara se movía siempre o el tema se tornaba invisible tras una bruma de la lente fuera de foco.
En suma, toda la colección de errores desfiló bajo los ojos horrorizados del cineasta en potencia. Era más de lo que podía soportar. Un día, durante una de esas sesiones torturantes, declaró muy tranquilo a su padre: «No sabes sostener la cámara como hay que hacerlo y lo que haces no tiene ningún sentido». Su padre, sin perder la calma, tomó la cámara, se la dio y le dijo: «Toma. De ahora en adelante eres tú el cineasta de la familia». Fue a partir de ese instante que Steven mantuvo, según sus palabras, la retina pegada al objetivo de una cámara. Fue una verdadera obsesión. Para mí, era el medio de evasión ideal. Era la puerta abierta a un mundo de fantasía, mundo del que nos iba a hacer una brillante demostración más tarde, la vía real de la evasión, lejos de lo real, de lo cotidiano, de la escuela con los matones que le daban miedo, de los miedos en la oscuridad, y sobre todo, lejos de sus padres, que no se llevaban nada bien y estaba ya en camino a una separación. Además, él tenía una sola meta: hacer películas. Pero todavía estaba muy lejos de conseguirla. Por el momento debía soportar las incesantes querellas de sus padres, en California del Norte. Por supuesto, no discutían delante de los niños, pero Steven era lúcido. Creo que ellos nunca se dieron cuenta realmente de hasta qué punto nosotros éramos conscientes de su desdicha. No había violencia. Solo una atmósfera de malestar desesperado que se podía cortar con un cuchillo. Durante años pensé que la palabra divorcio era la más fea que podía existir. El sonido de sus conversaciones se expandía por todas partes en los cuartos, por los conductos de la calefacción. Mis hermanas y yo nos pasábamos toda la noche oyéndolos discutir, negándonos a rendirnos ante la evidencia. Y para nosotros era el pánico. Mis hermanas estallaban en sollozos y nos abrazábamos unos a otros. Era del horror de esa realidad que quería escapar Steven. Y también de muchos otros. Como que era un niño. Yo tenía todos los miedos de los niños, es decir, miedo a los personajes monstruosos que esperaban pacientemente en el placar, miedo a esas cosas terribles que iban a hacerle esos personajes inventados a la sombra de la noche. Ese árbol maléfico de Poltergeist, Steven lo vio durante años desde su ventana de niño, y fue motivo de pesadillas que después sus personajes vivirían en la pantalla. En suma, el universo inquietante y a menudo maléfico de sus filmes habitaba ya en él. Para era una realidad cotidiana. Fue gracias al ojo mágico de la cámara que llegó a exorcizar a sus demonios y hacer ellos sus aliados, que le facilitaron el camino al éxito. Hice de mi sueño una realidad. Allí está toda la clave del increíble éxito de Steven Spielberg, quien, a los 36 años, ha amasado una inmensa fortuna y se ha convertido en uno de los personajes más poderosos del mundo del cine. El Disney de los tiempos modernos. Su pasión por la cámara y las luces en el cielo no tardó en provocar esta primera chispa. Su filme, Freak, fue realizado en 1964. Tenía entonces 16 años y fue su primera obra de ciencia ficción. 140 minutos de nosotros versus ellos, dirá más tarde. Ya poseía en su currículo una decena de realizaciones semejantes, desde que heredara la cámara de su padre. Pero esa fue su primera obra de verdad, al menos a sus ojos. Con un presupuesto de $300, inflado después a 500, hábito que mantendrá a lo largo de su carrera, para gran desesperación de los financiadores de sus películas. Fue su primer éxito comercial. Papá invitó a sus amigos, conocidos, parientes y lograron reunir la suma de $600 para cubrir los gastos. Un éxito en toda la línea. Sin embargo, su carrera iba a comenzar realmente con otro filme, y sobre todo gracias a un encuentro fortuito en las playas californianas. Fue en 1967. Steven conoció a un hombre que estaba tan deseoso de producir películas como lo estaba él de dirigirlas. Pero la diferencia sustancial entre ambos era que el primero era millonario. Se trataba de Dennis Hoffman, propietario de una compañía de aparatos ópticos. Hoffman vio algunas realizaciones de Steven en 8 y 16 milímetros y quedó entusiasmado. Le dio $10,000 para hacer un cortometraje. Para Spielberg, esa suma era una fortuna. No obstante, el hombre le puso una condición. Quería que su nombre apareciera en la película. Es decir, que en los títulos se leería Amblin, de Dennis Hoffman, en lugar de Amblin, de Steven Spielberg. No vacilé un segundo y respondí sí. Tomé el dinero y salí a hacer mi primera película en 35 milímetros. Para mí fue toda una oportunidad. Steven conoció también en esa ocasión a otro apasionado de la cámara, Allen Daviau, que compartió con él éxitos y fracasos. Los dos jóvenes no sabían muy bien dónde estaban parados, pero había algo que sabían perfectamente.
Iban camino al éxito. No tenían la menor duda. Ese optimismo casi delirante nunca abandonó a Spielberg. Amblin, que narra la historia de un muchacho y una chica adolescentes que viajan a dedo hasta California, obtuvo gran éxito, a tal punto que el pequeño filme impresionó vivamente al mandamás de la compañía Universal Televisión, Sid Sheinberg. En realidad, todo el mérito de ese éxito se lo debo a mi amigo Chuck Silvers. Fue él quien le hizo ver el filme a Sheinberg. Además, esa película se presentó en 1969 en los festivales de cine de Venecia y Atlanta. Al día siguiente Sheinberg me llamó por teléfono y me invitó a ir a verlo a su oficina. Una verdadera historia de Cenicienta. A esos estudios de la Universal Spielberg los conocía bien. En efecto, a los 17 años había ido a visitar a unos primos de Canoga Park, y ellos lo llevaron a ver los estudios de la Universal. Steven quería ver los plateaux de filmación. Fue de un lado a otro, viéndolo todo, maravillado. Un hombre lo detuvo, le preguntó qué hacía allí, se había colado para extender la visita por su cuenta. Con toda la calma, Steven le explicó su pasión por el cine, lo que había hecho, lo que deseaba hacer, etc. Ese hombre, que era Chuck Silvers, fue el artesano de la carrera de Steven. Divertido por ese muchachito de tan manifiesta audacia, no cualquiera entra en los estudios de la Universal, sobre todo durante la filmación. Silvers lo invitó y lo hizo recorrer todo el lugar. Al día siguiente, munido de un pase, Steven volvió y le mostró a Silvers sus files en 8 milímetros. Este quedó favorablemente impresionado, lo cual explica su entusiasmo al ver Amblin unos años más tarde. Si para Silvers todo se detuvo allí, para Steven se transformó directamente en una obsesión. 2 días después, de traje y corbata, bien peinado, con un portafolio en la mano, el de su padre, no de chocolate, pasó delante de la guardia de seguridad y entró en las oficinas de la Universal. Durante todo el verano estableció allí su domicilio. Encontró un escritorio desocupado, un teléfono y se instaló con sus cosas. Llegó a la audacia de escribir su nombre en el anuario del inmueble, y vagabundeaba por los corredores y pasillos, observando cada una de las 1001 operaciones de la filmación de una película. Esperaba vagamente que un día alguien, la providencia, le diera algo que hacer pero eso no se produjo nunca. Descorazonado, Steven se marchó como había entrado, sin que nadie notara su presencia. Por sorprendente que resulte, esa vez su encuentro con Spielberg, el gran jefe, iba a permitirle entrar de manera oficial en las oficinas de la Universal, para hacer exactamente lo mismo. Nada. Es un proceso extremadamente arduo, dice Steven refiriéndose al tema de ese período de su vida. Extremadamente penoso y sumamente molesto. Prácticamente acampé a la puerta de numerosos dirigentes de la compañía, y pasó mucho tiempo antes de que me dieran permiso para hacer algo. Es muy simple. Yo era demasiado joven y en la Universal no creían en la juventud. Afuera tampoco. Spielberg tenía fe. Creía en su talento. Sabía que era capaz de grandes cosas a pesar de ser joven. Esa ocasión tan esperada, él iba a crearla. Le suplicó tanto y también así que este cedió un poco y obtuvo un trabajo para Steven. Steven tenía lo que deseaba. Iba a trabajar en un filme piloto para una nueva serie de televisión. Era Night Gallery, seguidilla de la muy célebre Twilight Zone, de Rod Serling. Lamentablemente para Steven iba a dirigir a una de las actrices más acerbas de toda la colonia hollywoodense. Joan Crawford. Estaba metido en camisa de 11 varas. Salió bastante bien de la prueba, pese a su total falta de experiencia. Pero era el principio o así al menos lo creía él. Steven tuvo derecho a la dirección de un episodio de Marcus Welby, M.D. Después Dr. Kildare, después y después nada. Nothing. Durante todo un año, nada. Suplicó, lloró, amenazó pero su contrato estipulaba con claridad, en letras pequeñas que él no había leído, en su entusiasmo juvenil, que debía someterse por entero a las decisiones de la Universal. No era cuestión de ocupar sus horas vacías haciendo filmes de aficionado. Ahí cayó en la trampa y, cuando le ofrecieron rodar series para televisión, aceptó apresurado. Cualquier cosa, mientras no sea la nada. Pero, al fin de cuentas, habría preferido la nada. Empero, esto le permitió conocer todos los secretos del oficio. Aprendió tanto y tan bien que pronto fue capaz de encargarse de todo un plateau, salvo el maquillaje. Iba conociendo cada vez más a fondo su profesión. En medio de ese año tan ocupado, 1971, Steven estaba listo ya para la gran ocasión. Fue su secretaria quien, sin ninguna vergüenza, compró la revista Playboy e hizo leer a Steven el relato de ciencia ficción Duel, de Richard Matheson.
La historia de un representante de comercio, tipo tranquilo, que se ve en apuros con un camión cisterna cuyo conductor demencial trata de matarlo sin razón alguna. Duel es el relato de esa carrera contra la muerte en las rutas accidentadas de las montañas rocallosas. Spielberg rodó Duel en 16 días meticulosamente planificados, en el Cañón Soledad, en California. Fue presentado en la red ABC en la emisión Movie of the Week, la película de la semana, el 13 de noviembre de 1971. 2 años después, el filme recibiría una mención especial de jurado en el Festival de Televisión de Monte Carlo. La delirante acogida que obtuvo el filme de Spielberg por parte del público europeo impresionó a los directivos de la Universal, que por cierto no esperaban semejante fenómeno. Y entonces debieron rendirse ante la evidencia. Tenían en sus manos a un joven director pleno de talento. Con un magro presupuesto de $450.000, el joven había logrado producirles beneficios de $6 millones. ¿Cómo no iba a impresionar a los directivos de la Universal, para quienes primero estaba el dinero, y después el cine? Pero antes de que se dieran cuenta de su talento, hubo que esperar 2 años a que los ecos europeos de Duel llegaran a los patrones de la Universal. Spielberg tuvo que seguir dirigiendo para la televisión. A los 25 años era esa aún su principal ocupación, hasta que al fin se conocieron los resultados, financieros, desde luego, de la exhibición de Duel. Steven sabía bien que ahora ya nadie podía detenerlo. Ya nada ni nadie podía impedirle hacer lo que más deseaba: películas. Lo invitaron a la Torre de Marfil, donde los dueños le preguntaron con toda amabilidad: ¿por casualidad no tendrá en la cabeza otra idea para un filme? ¡Qué pregunta idiota! Spielberg debutó como guionista. Recorrió varios estudios de cine, dejando aquí y allá algunos guiones que había tenido, de sobra, tiempo de escribir durante sus años de ocio en la Universal. En la 20th Century Fox, a Richard D. Zanuck y David Brown les gustó un breve texto titulado AC, Alien Roger of the Skies. Filmaron la película, pero Spielberg no participó de ningún modo activo. Y el filme no obtuvo nada de éxito. Las ganancias fueron de magros $13.400 al cabo de una semana de exhibición en Washington y Baltimore, y eso que la dieron en 16 salas. Sin embargo, Zanuck y Brown iban a ser nuevamente los instrumentos del avance de Spielberg. Despedidos de la Century Fox, el dúo pasó a la dirección de la Universal. Y esta vez se quedaron encantados con el guión de The Sugarland Express. A Steven todavía le costaba mucho imponerse como director, pero la llegada del dúo Zanuck-Brown le iba a dar el empujón tan esperado. La historia era muy simple. Una mujer, recién salida de prisión, ayuda a su amante a evadirse. Los dos secuestran a un policía caminero con el objeto de recuperar a su hijo, adoptado de un día para el otro, y al que nunca más volverán a ver. El tema parecía correr el riesgo de convertirse en un melodrama patético, pero en las manos de Spielberg cambió, y la crítica de cine Pauline Kael, del New York Times, lo describió como uno de los debuts más fantásticos en la historia del cine. Pese al desastre financiero del The Sugarland Express, las intuiciones de Zanuck-Brown revelaron ser exactas. Pero el dinero es el patrón del éxito en Hollywood. Y mientras que el gran éxito de Sting, El Golpe, había cosechado la suma fabulosa de $68.450.000 a fines de 1974, The Sugarland Express no había podido dar más que $2.890.000. Sin embargo, Spielberg aprendía a hacerse de aliados y de colaboradores. Aprendía a comprender los aspectos de esta regla de oro. Tener confianza en los hombres capaces que asumen puestos claves y están por completo de acuerdo con el ideal, con la visión de uno. Y eso ocurría con el camarógrafo Bill Most-Sigmund, el dúo Zanuck-Brown y otros que iban a surgir a lo largo de la carrera de Spielberg. Sobre todo el compositor John Williams, que compuso la música de 6 películas de Spielberg en 10 años, las 6 que obtuvieron mayor éxito. Después se produjo la explosión. Genio, sencillamente. Realizó Tiburón. No soy violento, declaró Spielberg después. Pero sabía que Tiburón iba a llegarle a la gente. Era una experiencia de terror. Pero fue una verdadera pesadilla en lo que se refiere a la filmación. Hacer ese filme no me causó ningún placer. En efecto, la Universal poseía los derechos del libro de Peter Benchley, pero no sabía qué hacer con él. A Spielberg le encantaba ese guión, pero ignoraba por completo en lo que se metía. Fueron 155 días de filmación, cuando se habían previsto apenas 52. El presupuesto no cesaba de aumentar.
Se utilizaron varios tiburones gigantes, 3, cada uno de los cuales pesaba alrededor de 3.000 kilos y costaba $150.000. Dada la complejidad de esas máquinas, hubo que agregar 3 millones suplementarios al presupuesto inicial de $8 millones. 20 personas participaron en la construcción de Bruce, apodo con el que se llamaba al famoso tiburón, y había otros 13 que se encargaban del manejo de los aparatos necesarios para hacer funcionar esa enorme máquina. La filmación volvió loco a todo el mundo. Aislados en la costa de Nueva Inglaterra, ante elementos desfavorables, muchos ya no sabían qué hacer con sus vidas. Algunos caminaban por la playa y gritaban mirando al cielo, confesó más tarde Richard Dreyfuss, uno de los actores del filme. Todos, incluido Spielberg, estaban tan desalentados que solo tenían una idea en la cabeza: salir de allí. Dreyfuss confesó que la película le parecía el nabo más grande en la historia del cine. Y sin embargo, el filme fue considerado como la más horrorosa de las producciones del año. La acogida del público fue delirante. El 5 de septiembre de 1975, es decir 80 días después del estreno en casi 1.000 cines de los Estados Unidos y Canadá, y con un presupuesto promocional de $2.500.000, Tiburón había ya eclipsado los récords establecidos por El Exorcista, El Golpe, Lo que el viento se llevó y La novicia rebelde. Finalmente, llegó a eclipsar incluso a El Padrino, para convertirse en la película número 1, en cuanto a dinero cosechado, de todos los tiempos. A tal punto que el corresponsal del Washington Post en Cuba confesó saber de buena fuente que Fidel Castro había comprado 2 copias piratas para el público de su país. Tiburón era una verdadera mina de oro. Únicamente por redactar los contratos de las diferentes firmas que vendían los productos derivados de la película, la firma internacional Creative Management facturó $6 millones. A razón del 10% de la comisión. La Universal quería, evidentemente, que Spielberg realizara una segunda parte. Pero él se negó de plano. En 1975 tenía ya otros planes. Lo único que dijo fue que Richard Dreyfuss sería nuevamente el protagonista de su próximo filme único. Y creía en lo que decía. Perfeccionista como era, Spielberg llevó aún más lejos sus posibilidades, exigiendo al máximo al talento que sabía poseía. Y el resultado fue Encuentros cercanos del tercer tipo. Ese muchacho nunca lo hubiera lograr, comentaron los directivos de la Universal cuando se enteraron del gigantesco proyecto. Pero Spielberg creía, ciegamente. No es un filme de ciencia ficción, ni un filme futurista, decía. Es un filme sobre gente que cree. 6 millones de estadounidenses creen que ovni nos visitan de manera regular. Spielberg ya sabía de memoria su credo del cine para que el público reaccionara favorablemente a una película. En primer lugar, los personajes. Después, lo demás. En otras palabras, una historia creíble. Pero en Hollywood hay primero el dinero, el cine después. Y el proyecto era, como la película, colosal. Truffaut, que actuaba en el filme, habituado a una atmósfera intimista durante la filmación, estaba por entero abrumado por el gigantismo de la operación. Los responsables de iluminación, de las maquetas, del sonido, todos eran de lo mejor en su especialidad. Sin tener en cuenta el precio. La criatura creada por el gran maestro Carlo Rambaldi, ese extraterrestre que se ve surgir de la nave madre en el final casi religioso, costó la modesta suma de $3,5 millones. Pero cuando la película se estrenó, en noviembre de 1977, los críticos se le echaron encima. Será un fracaso, comentó lacónicamente William Flanagan, de la revista New York. Las acciones de la Universal perdieron en total $18 millones a causa del pánico creado por la reacción de los críticos después del preestreno en Dallas. Sin embargo, el público le reservó un recibimiento fuera de serie. Aún mayor que el de Tiburón. Todos los que habían participado en la película, en mayor o menor medida, se volvieron célebres en todo el mundo. Al cabo de solo un mes en los cines, Encuentros cercanos se convirtió en el 9º éxito del año 1977. En 1978 había pasado al tercer puesto y así continuó hasta que apareció Ed. Después de esos 2 super éxitos, Spielberg conoció un revés. Se trató de I Wanna Hold Your Hand, en 1978. Película sobre el fenómeno de los Beatles, llegó demasiado tarde, en una época en que los Beatles ya no constituían un tema actual. Resultado: nada. Después, 1941, una farsa sobre el pánico que se apoderó de California, tras el bombardeo de una ciudad costera por un submarino japonés. Fracaso monstruoso pero necesario.
Spielberg no manejaba la comedia. No sabía nada de eso. 1941 se lo hizo comprender. De manera muy dura. Fue una lamentable necesidad. Lamentablemente para el público. Necesaria para el director, fueron las palabras de un crítico. Spielberg comprendió la lección. En adelante se atendría a hacer lo que sabía, y nada más. Su manía perfeccionista lo aguijoneaba siempre. Así realizó Encuentros cercanos del tercer tipo, edición especial. Después, House of Cards, en 1980. Un nuevo fracaso. Sin embargo, estos fracasos no lo desalentaron. Sobre todo porque como antes, en unas vacaciones en Hawaii, había conocido a George Lucas, cuya famosa Star Wars había conquistado al público. Germinó la idea de unir sus esfuerzos y el dúo se encontró pronto en los sets de filmación con un guión salido directamente de los dibujos animados de la década de 1940. Los aventureros del Arca Perdida. Spielberg siempre había tenido ganas de filmar una película al estilo de James Bond. Era entonces, o nunca. Pero el proyecto fue rechazado por todos los más importantes, salvo y la Paramount Pictures, que impuso condiciones sumamente exigentes. Ya se conocía en el ambiente la propensión del dúo Lucas-Spielberg a presupuestos casi tan colosales como el éxito de sus filmes. Entonces y prudencia. La filmación comenzó en junio de 1980 y duró 73 días, mientras que la Paramount había previsto 87. Se rodó en Hawaii, Túnez, y los interiores en Elstree, California. Para ahorrar, se hicieron prodigios. Así, se había previsto utilizar a 2000 árabes para las escenas de las excavaciones en el desierto. Pero luego lograron emplear a solo 600, a los cuales, mediante trucos, se hizo aparecer como si fueran 4 veces más. La zona de las excavaciones debía abarcar 200 acres. Se arreglaron con 70, con lo cual ahorraron $750.000. Esa suma se empleó para alquilar 4.500 serpientes a una agencia danesa. Y el famoso duelo de látigo y cimitarra, que Ford volvió en su favor utilizando una pistola, ahorró todo un día, o más, de filmación. Idea genial que iba a dar la vuelta al mundo. Ese filme era mejor que Bond, declaró Lucas. Tenía razón. Cuando se estrenó, en junio de 1981, al mismo tiempo que For Your Eyes Only, la última película de James Bond, el filme del célebre dúo triplicó los beneficios obtenidos por el de Bond. En París, 500 personas se quedaron sin verla el día del estreno, pues las localidades se habían agotado. Los Aventureros del Arca Perdida se ubicó en el 5º puesto de los más grandes éxitos de la historia del cine, con beneficios de $224 millones que fueron a la cuenta de la Paramount y que al principio no creía en el proyecto. Para Spielberg, el aspecto más importante de la filmación de esa película fue que por primera vez había dado un paso más en la aplicación de la regla de oro de la delegación de poderes. Había empleado a un segundo equipo de filmación, que se ocupaba de las escenas secundarias mientras él se consagraba a las más importantes, con Harrison Ford y las otras estrellas. Un viejo sueño subsistía en la mente de Spielberg: hacer una película con y para niños. Truffaut ya lo había alentado con estas palabras. Es maravilloso trabajar con la joven Claire Coffey en Encuentros cercanos. Para Spielberg, que guardaba de la infancia el sentido de maravillamiento y misterio, ese sueño se convirtió en una obsesión. Antes de Ed, siempre había sido incapaz de hacerle frente a la verdadera vida. Siempre tenía que embellecerla, agregarle adornos. Ed será su resurrección. Pero si la idea se abría lentamente paso desde su corazón hasta su mente, y trabajaba incansablemente en el guión con sus colaboradores, la filmación en sí todavía estaba lejos. Antes de comenzarla tenía que exorcizar otro demonio: el miedo. Ese miedo se remontaba a aquellos lejanos días en que una grieta en la pared le hacía creer en la invasión de criaturas amenazadoras, en que las ramas de un árbol se animaban con intenciones malvadas al caer el día, en que un muñeco cobraba vida y atacaba al niño petrificado, aterrado bajo loas frazadas. Y ese miedo, ese pánico, tenía que expresarlo, debía deshacerse de él de una vez por todas. Y así salió Poltergeist. Su primer filme de horror. ¡Y qué horror! Mientras lo filmaba, Spielberg no hacía más que respetar este principio duramente aprendido. No hacer lo que uno no conoce bien, y tampoco hablar de lo que uno no sabe. Y ese terror a la noche, él lo vivía todavía, encerrado en el hueco de sus recuerdos. Poltergeist nació de la fusión de dos viejos proyectos fílmicos abandonados por el camino. Decidió presentar la vida de los niños en un suburbio, ese suburbio que también conocía, pero mostrar los dos lados de la moneda.
Así como el rodaje de It se realizó con el nombre provisorio de La vida de un chico, podría decirse que Poltergeist habría podido llamarse La vida de una niña. Él mismo escribió el guión, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, día tras día, únicas horas a las que realmente podía escribir. Para la dirección llamó a un experto del género, Tobe Hooper, director del tristemente célebre Texas Chainsaw Massacre, 1974, filme sumamente controvertido y prohibido en numerosos lugares. Cuando empezó la filmación, en los estudios de la MGM, el 11 de mayo de 1981, Spielberg asistió al set todos los días, hora tras hora, salvo durante 3 días del lapso promocional y el estreno de El Arca Perdida. Su presencia provocaba diversas fricciones. En efecto, era Spielberg quien estaba dirigiendo el filme, y no Hooper. Este no se mostraba lo bastante riguroso, pero Spielberg comprendió entonces la lección. Nunca más haré dirigir a otro, un filme cuyo guión he escrito yo. Es decir, siempre que se pueda, hay que controlar todo personalmente. Tan exigente consigo mismo como con los otros, Spielberg realizó una proeza con Poltergeist. Lo cual hizo decir a Mike Ward, especialista de efectos sonoros. Y él pedirá que haga cosas que están justo en el límite de lo imposible. La filmación de Poltergeist costó $11 millones, pero el éxito fue instantáneo. Y después vino el terremoto de It, la gran obra. La magia. Cuando, en una conferencia de prensa en Cannes, le preguntaron cómo había realizado It, respondió simplemente: con amor. Creo sinceramente que esa película es una de las mejores que he realizado. Es la que más me llega al corazón, junto con, quizás, Encuentros cercanos con un presupuesto miserable, comparativamente, con respecto a otras películas suyas, de $10,5 millones. Spielberg realizó la hazaña de provocar ese encantamiento mágico que hasta el momento solo el gran Disney era capaz de lograr. Spielberg dirá: yo quería una criatura que una madre pudiera amar. No la quería ni sublime ni beatífica. En realidad, It es el más humano de todos los personajes del filme. Hicieron falta 12 corazones humanos para provocar un solo latido de su corazón. Además, no costó ni la mitad de lo que nos habría costado Marlon Brando. Éxito sin precedentes. It superó en 3 veces las recaudaciones del mejor filme del año. Fue el mayor éxito de toda la historia del cine. Incomparable. La revista Le Point no vaciló en afirmar que It significaba extrema ternura. Eso era, justamente, lo que pensaban sus creadores al realizarla. En solo 44 días de exhibición, ese pequeño filme ascendió vertiginosamente al 5º puesto en la historia del cine. Spielberg afirmó: It será el Peter Pan de esta generación. Los chicos permanecerán para siempre en el continente de nunca jamás y no envejecerán nunca. Ya se sabe. Envejecer es volverse duro y volverse viejo. Viejo de corazón, sin duda. Cosa a la que no se arriesga en absoluto Steven Spielberg. Padre de familia, ha tenido un hijo con su compañera, Amy Irving. Spielberg viaja todos los días entre su residencia, en Coldwater Canyon, y su lugar de trabajo, un soberbio estudio ultramoderno llamado Amblin, ubicado en los terrenos de la Universal, en Hollywood. Ese lugar se parece extrañamente a esas moradas de la frontera recreadas por Disney. Allí Spielberg recibe a sus colaboradores. No es tanto un lugar de trabajo como un lugar de encuentros. Es allí donde Spielberg prepara sus próximas obras en medio de jardines y arroyos que reproducen un paraíso de infancia. Ese hombre que le ha hecho ganar a Universal más de $800 millones solamente con Tiburón y It se siente feliz en medio de todas esas personas que comparten su ideal y su visión. Un perro, Brandy, vagabundea amistosamente en ese oasis perdido entre los atareados estudios de la Universal. Allí todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad y amor, deberíamos agregar. Fue ese amor por su arte el que le hizo donar varios millones de dólares para fundar una escuela de cine donde los aspirantes a cineastas puedan aprender su oficio. Siempre hay que devolver agua a los pozos de donde sacamos de beber. Si no, terminarían por agotarse. ¿Cuáles serán sus próximas obras después de Twilight Zone, Amazing Stories, The Goonies? Tal vez acometa otros temas. Lo inexplorado. The Color Purple fue ya una sorpresa grande. ¿Ha ocurrido alguna vez no sorprendernos con Steven Spielberg, el mago? El relato da a los inicios de Steven Spielberg, y de su ascenso prodigioso, muestra que las preocupaciones monetarias, si bien son importantes para cualquier hombre de negocios, no siempre son determinantes.
En efecto, es más el problema de hacerlo bien, de realizar una obra que complazca al gran público, lo que empuja a personas como Steven Spielberg a actuar. En apariencia hay una suerte de extraña paradoja. Todo ocurre como si, porque no buscaban los beneficios inmediatos, las personas como él llegaron a obtener lucros mucho mayores. Henry Ford es otro de los que comparten esta filosofía, que en el fondo es una forma de humanismo y que modifica de manera considerable la imagen que uno suele hacerse de los hombres ricos, a quienes se cree viles explotadores. Muchos fragmentos de la biografía de Ford dan fe de este ejemplo. Tomé la firme resolución de jamás entrar en una sociedad en la que el dinero tuviera preeminencia sobre el trabajo ni de la cual formarán parte banqueros o financistas. Resolví también, si llegaba a encontrarme con un negocio que afectara al interés general, renunciar absolutamente a él. Pues mis propias tentativas unidas a la observación de lo que pasa alrededor de mí, bastaron para convencerme de que las empresas, si se las mira solo como un medio de ganar dinero, no presentan gran interés y no constituyen una pasión digna de un hombre serio que quiere realizar una obra. Por lo demás, todavía espero que me demuestren que ese es un buen medio de ganar dinero. Pues, en mi opinión, la única base de un negocio serio es la buena calidad de los productos. Estas observaciones de Ford muestran uno de los grandes principios de la riqueza. En general, hay que comenzar por ver qué es lo que se puede ofrecer al público, qué servicios, qué productos, antes de comenzar a buscar la ganancia. El dinero viene después naturalmente, cuando el producto es de buena calidad o el servicio es competente. Conviértase en el mejor de su actividad, y el dinero fluirá, como por encanto. Como dijo el filósofo estadounidense Merson, el que construye la mejor trampa para ratones, pronuncia el mejor sermón, escribe el mejor libro, puede construir su morada en el seno de un bosque impenetrable. Los clientes se encargarán de crear las rutas que los lleven a él. Hay que atreverse a ser uno mismo. A menudo se piensa que los hombres ricos son severos, conformistas, apegados a los valores tradicionales. El estudio de los 10 hombres más ricos del mundo ha demostrado precisamente lo contrario. Por supuesto, ser original no quiere decir procurar distinguirse deliberadamente por cualquier rasgo de carácter acentuado adrede o por ropas excéntricas. Los hombres que hemos analizado vestían habitualmente un sobrio traje común. Es en el nivel de la mentalidad y los métodos donde eran diferentes. Eran ellos mismos. Por lo demás, el hecho de que la mayoría no haya pasado por la escuela no es extraño tampoco a su originalidad. La escuela nivela el pensamiento y tiende sobre todo a suprimir la originalidad, pese a sus pretensiones liberales. El conformismo del pensamiento impide ver los nuevos caminos, las soluciones diferentes y originales. Podemos dudar de la pertinencia, o en todo caso de la eficacia, de la enseñanza prodigada en las universidades para el éxito financiero. Además hay que notar que cada vez mayor número de grandes empresas estadounidenses después del entusiasmo de la década de 1960, ilustradas por el modelo racional de administración, comienzan a desconfiar de las formaciones académicas forzadas y privilegian cada vez más la experiencia en el campo de acción. En el Japón, por otra parte, las escuelas de negocios sencillamente no existen. Y sin embargo, ¿no se habla del milagro japonés? Entiéndanos bien. No es que rechacemos el valor de la enseñanza. Lejos de ello. El desarrollo de la técnica torna necesarios los estudios superiores. Solo decimos que todo lleva a creer que esos estudios son a menudo necesarios, aunque no resulten, en la mayoría de los casos, suficientes para alcanzar el éxito. Hace falta algo más, una chispa, cualidades de audacia y entusiasmo que la facultad no enseña, cuando no las embota. Las sociedades, las escuelas, la educación en general, todo contribuye a nivelar a los individuos, a limar las diferencias, a aplacar las aspiraciones personales. Ese proceso comienza muy temprano en la vida del individuo y con frecuencia es insidioso, si no consciente. En efecto, las barreras y la inquietud de no ser como los otros de conformarse, determinan la teoría del subconsciente que ya hemos analizado antes. Una pequeña voz interior queda, no obstante, tímida, inquieta, murmura al individuo que la imagen que muestra en público no es la verdadera, que su real personalidad está oculta, inexpresada. La frustración, la tristeza, y en ciertos casos una sensación de muerte interior, se deben a esa especie de crimen contra sí mismo que cometen tantos individuos. Si usted desea triunfar, sea diferente de los demás. Sea usted mismo. Atrévase a afirmar su verdadera personalidad. No olvide que usted es único. Si se conforma a los demás, niega su personalidad profunda. Repita las siguientes fórmulas.
De día en día, afirmo más y más mi verdadera personalidad. Soy un ser único, y me expreso plenamente en dirección al éxito y la riqueza. Tengo el derecho, y el deber de ser yo mismo. Mi éxito será en la medida de mi afirmación. Me afirmo más, y más en todos los campos de mi existencia. Cada día, multiplico mi valor, por 100 y mi éxito aumente en consecuencia. Uno de los hombres más ricos, y también de los más inconformistas del mundo, fue sin duda Howard Hughes. Por supuesto, su vida misteriosa se caracterizó por numerosas excentricidades que no pueden presentarse como modelos, pero no por ello deja de ser cierto que Hughes ilustra de manera espectacular el principio que afirma que para triunfar hay que ser uno mismo. El retrato que de él traza Max Gunther en su libro Los Millonarios tiene algo de atrapante. Llevaba sus negocios desde una cabina pública de teléfonos, un cuarto de hotel o cualquier lugar donde se encontrara. Para consulta de toda información necesaria para la conducción de sus empresas, de una diversidad atroz, no tenía fichero alguno. Lo tenía todo en la cabeza. Sus empleados, y hasta sus socios más próximos, jamás sabían dónde encontrarlo. Aparecía en sus empresas, sin ningún plan o programa formal, despistando a todos sus directores y desafiando el espíritu metódico de estos. Si alguien deseaba ponerse en contacto con él, tenía que llamar a un número y esperar un empalme que podía ser, según las circunstancias, con Hollywood, Las Vegas o Houston. Uno le dejaba el mensaje a la secretaria. Podían pasar varias semanas hasta que, al fin si Hughes tenía ganas, llamaba desde una ciudad vecina o cualquier lugar del mundo. Para él, la hora de la llamada no tenía importancia. Bien podía hacerla a la 1 de la mañana o a las 4 de la tarde, según donde se encontrara. Y el autor concluye así su retrato del extravagante Howard Hughes, que sin duda podría haber hecho suya la máxima de Montaigne: para triunfar, hay que actuar como un sabio y tener aspecto de loco. Todas las estructuras clásicas del mundo de los negocios eran diferentes para Hughes. Programas, horarios de trabajo y demás. Trabajaba cuando tenía ganas, a veces durante 36 horas seguidas. La fiebre del trabajo podía atacarlo durante el fin de semana o después de medianoche. Un agente de prensa que lo conoció cuando estaba en la industria cinematográfica dijo de él: era el tipo de hombre que daba vuelta todo lo que a uno le enseñan en la Facultad de Comercio de Harvard. No respetaba ninguna regla, salvo las que dicen que uno tiene que hacer dinero. Quizá el fin de esta cita contiene la clave a esos anticonformistas que han triunfado. Daban vuelta todas las reglas, menos las que dicen que uno debe hacer dinero. Desconfíe de las trampas del conformismo, tanto más peligrosas cuanto que están muy difundidas y son en apariencia inofensivas. Es, además, una tendencia natural del ser humano, que, en nuestra opinión, semeja en cierto modo la ley del menor esfuerzo, hacer como la mayoría. Pero tenga en cuenta que la mayoría no sabe lo que es el éxito y por lo general lleva una existencia mediocre. Ya trabaje usted por su cuenta o para alguien, sea usted mismo. Ray Kroc confió un día: creo que si 2 de mis directivos pensaran de la misma forma, uno de ellos estaría de más. Haga lo posible para no convertirse nunca en ese que está de más. Por el contrario, que la originalidad de su visión, que su manera de pensar personal lo tornen indispensable. Los 10 hombres ricos de este estudio han demostrado una fuerte dosis de individualismo y anticonformismo. No tuvieron miedo de alejarse de los caminos trillados, de forjar métodos nuevos, de ser creativos. Aristóteles Onassis, el riquísimo armador griego, es uno de los que más alto llevaron la bandera del anticonformismo, y con más orgullo. Los frutos que cosechó son innumerables. Sus métodos eran particulares. A menudo decía, sin que uno supiera si bromeaba o no, que su oficina era la libretita negra de dirección y números de teléfono de la que no se desprendía nunca en sus viajes de un continente a otro para hacer prosperar su fortuna. Algo es seguro: esa libreta existía. Y Onassis tenía métodos que se parecían a los de Howard Hughes, aunque se tratara de personajes diametralmente opuestos. A Onassis le gustaban el lujo y el brillo mundano, mientras que Hughes terminó extrañamente su vida en una verdadera reclusión, atacado por lo que se afirmaba era un delirio paranoico. Triste fin para una mente tan brillante. Veamos ahora la vida apasionante de ese hombrecito al que muy pronto se dio en llamar el gran Onassis. Aristóteles Onassis, o la audacia de ser uno mismo. Aristóteles Onassis nació el 20 de enero de 1906 en Esmirna, una ciudad opulenta de la costa este de Turquía. Entre los 10 hombres ricos que hemos estudiado, Aristóteles Onassis ocupa un lugar aparte, en el mismo nivel que Getty y Rockefeller.
es que pertenecía a la clase de los dueños de megafortunas, cifradas en miles de millones de dólares. En razón de la vasta publicidad que le valieron sus amores tumultuosos con la célebre cantante lírica María Callas y después con la viuda del presidente Kennedy, Jacqueline Bouvier, Onassis entró en la leyenda. Y, como suele ocurrir en esos casos, se han dicho numerosas medias verdades y falsedades con respecto a él, la más importante de ellas referida a la modestia de sus orígenes. El rumor afirma, en efecto, que salió de una familia miserable, que su padre, para poder subsistir, se veía obligado a vender en las calles cachivaches que él mismo fabricaba, que su madre era mucama. Rumor que Onassis nunca trató de rectificar, al menos públicamente, pues desde luego contribuía a aumentar su gloria, con la que nunca dejó de soñar. Era consciente de la importancia de la imagen en el camino del éxito. Pero ya volveremos sobre esto más adelante. La verdad es que el padre de Onassis, Sócrates, era un rico comerciante de un nivel social bastante elevado, pues ocupaba la presidencia del banco local y del hospital. Sin embargo, Onassis no fue de ningún modo un heredero. En efecto, como lo veremos después con mayor detalle, cuando, a los 17 años, a consecuencia de una disputa familiar, partió hacia América del Sur a la conquista de la fortuna, llevaba por toda suma $450, de los cuales el padre solo le había dado 250. Su padre consintió solo a último momento en esa contribución, pues desaprobaba el viaje de su hijo. Debemos aclarar que la relación entre ambos estaba lejos de ser excelente y no se parecía en nada a la relación estrecha que caracterizaba a las familias griegas de la época. El padre de Aristóteles, de origen campesino, que había amasado su fortuna con la fuerza de sus manos, era hombre de disciplina rígida, casi espartana. Lo animaba un agudo sentido del deber y no era en absoluto cálido. Aristóteles, por su parte, se reveló muy pronto enemigo de esa disciplina. Fue un niño y un adolescente turbulento e indisciplinado, cosa que disgustaba a su padre. Otro hecho complicó la relación de ambos. La madre de Onassis, Penélope, murió cuando él tenía 6 años. Apenas un año y medio después su padre volvió a casarse, con una mujer de nombre Helena. Onassis no aceptó nunca a esa madrastra, a la que consideró siempre una usurpadora. En la escuela, el joven Onassis como muchos, como la mayoría de los hombres ricos, se reveló un burro notable y un revoltoso de primer orden, y lo expulsaron de varios colegios. Era casi siempre el último de la clase. Un profesor, al recordarlo, dirá: sus compañeros lo adoraban, pero tanto sus padres como sus profesores se desesperaban. Cuando todavía era muy chico se podía ver con facilidad que sería uno de esos que se destruyen o triunfan de la manera más brillante. Si las notas escolares del joven Aristo, diminutivo con lo que lo llamaban desde chico y que tenía algo de premonitorio, respecto de la vida brillante que llevaría años después, a la manera de un verdadero aristócrata, no eran nada brillantes, en compensación sus disposiciones para el comercio, y la noción del dinero, se manifestaron en él muy precozmente, como lo testimonia la siguiente anécdota. Uno de sus amigos había elaborado un modelo reducido de molino de viento, juguete rudimentario compuesto por una vela de papel fija a una aguja, a su vez fija a un trozo de madera. Orgulloso de su invento, el muchachito soñaba con producir varios modelos semejantes, con el objeto de venderlos. ¿Cuánto pides por tu molino?, le preguntó Aristóteles a su amigo. No lo sé, digamos un alfiler y, pobre idiota, exclamó Aristóteles. Me pides un alfiler, cuando ya me das un alfiler, una vela y un pedazo de madera, sin contar el tiempo que has puesto en fabricar tu molino. Fue así como recibí mi primera lección sobre la verdadera noción de beneficio, concluye el amigo de Aristóteles. Sin duda, en ese momento ni imaginaba que acababa de recibir esa enseñanza de un futuro gran maestro de finanzas. Otra anécdota ilustra también el sentido precoz de Onassis para los negocios. Un día, un negocio de artículos escolares se incendió en su ciudad natal. Aristóteles compró a buen precio un lote de lápices invendibles pues el fuego los había dañado. Invirtió algún dinero en comprar 2 sacapuntas y, con la ayuda de un compañero, acometió la tarea de poner los lápices en condiciones, haciendo desaparecer las partes arruinadas. A continuación los revendió a sus compañeros a un precio sumamente competitivo, pero que le permitió sacar un buen beneficio. El ejemplo puede parecer banal, y sin embargo Onassis no hará otra cosa años más tarde, cuando recuperó barcos arruinados para volver a ponerlos a flote. Solo diferirá la magnitud del negocio. Pese a los años, Aristóteles no mejoraba anda en la escuela. 1922 se anunciaba un mal año para él.
Muchos de sus compañeros, ya recibidos, partían rumbo a las grandes universidades europeas. Por su parte, Aristóteles había fracasado en los exámenes y sus perspectivas futuras eran poco promisorias. Un compañero recuerda haberlo encontrado, unos días después de la entrega de diplomas, errando solo por un parque de la ciudad. Se esforzó por consolarlo. No te preocupes, Aristóteles. Ya verás, puedes volver a intentarlo el año próximo y entonces te irá bien, estoy seguro. Idiota, repitió Onassis. ¿Crees que me voy a quedar en esta ciudad? Para mí, aquí son todos muy pequeños. No necesito diploma. Un día te maravillarás de lo que llegaré a hacer. El futuro demostró que no era una fanfarronada. La adolescencia más bien rocambolesca de Onassis quedó ensombrecida por la invasión turca de 1922. Esmirna fue ocupada, los ciudadanos fueron asesinados sin piedad. El padre de Onassis, hombre conocido, fue encarcelado y, a los 16 años, Aristóteles se convirtió de pronto en el sostén de la familia. Para él fue un período sumamente difícil, durante el cual sus cualidades de diplomático y sobreviviente le sirvieron de mucho. Pero esa experiencia, si bien fue penosa, también resultó muy formadora para su carácter. En Onassis el Grande, los autores declaran: Aristo emergió de la catástrofe de Esmirna con los sentimientos calmados. Las sombrías imágenes que había visto no se borraron jamás de su memoria, y las acompaña la profunda conciencia de haber poseído aptitudes para sobrevivir al drama. Apostó a su capacidad y le fue bien, fue recompensado. La fortuna sonreía a los audaces y él basó su concepción del mundo en esa convicción. También aprovechó la invasión turca para hacer negocios, procurando alcohol de contrabando para el ejército enemigo, esforzándose por ganar los favores de los generales para facilitar la liberación de su padre, que estuvo más de un año en la cárcel. Onassis debe en parte su éxito a su inmenso encanto y a su habilidad para las relaciones públicas. Algunos de sus contemporáneos lo han tachado de ser un verdadero camaleón. En efecto, sabía adaptarse a todos sus interlocutores con una flexibilidad de virtuoso. Había comprendido otro principio que le sirvió toda la vida y que él resume en estas palabras. Por lo general descubrimos que, si uno le facilita las cosas a la gente, nos ganamos su simpatía. Con respecto al tema del carácter formador de una existencia difícil, Onassis confió un día a Churchill, una de sus prestigiosas relaciones, que en ese momento visitaba al Cristina, su teoría personal de las necesidades históricas. Su experiencia le había enseñado a considerar que cuando la naturaleza provee un clima agradable y una alimentación abundante, el hombre no hace ninguna prueba de iniciativa y energía. Por el contrario, el hombre que debe vivir en condiciones precarias, que debe luchar para sobrevivir, tiene más posibilidades de adaptarse a todas las situaciones que le permitan triunfar allí donde otro fracasaría por falta de estímulos. Así, según Aristóteles, las pruebas y la desgracia son a menudo empujones que permiten al individuo encontrar recursos en sí mismo, hasta los más insospechados, recursos que le permiten superar y romper sus propios límites. La historia de su vida es, como veremos, un excelente ejemplo. Sócrates, el padre de Onassis, no reconoció el papel providencial desempeñado por su hijo durante la ocupación enemiga y, una vez liberado, no dio muestras de permitirle seguir ocupando el lugar preponderante que Aristóteles tenía a ese momento. Aristóteles se sintió muy mal al volver a la sombra e incluso confesó después haber pasado varios meses penosos de impotencia. La ingratitud paterna y la impresión de Onassis de ser excluido del clan familiar sin duda influyeron en su decisión de probar suerte en América del Sur. En principio había soñado, naturalmente, con los Estados Unidos, pero obtener una visa no era cosa fácil en esa época, pues los postulantes eran muy numerosos. Onassis se dirigió entonces a la Argentina. Se decía que eran muchos los griegos que habían hecho fortuna allí. Onassis desembarcó en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1923, con una vieja valija en la mano y $450 en el bolsillo. Poco le importaba. Llevaba consigo un valor mucho más precioso: la tenaz voluntad de probarle a su padre que él podía enriquecerse sin su tutela, y una confianza de la cual nunca iba a deshacerse a lo largo de toda su existencia. Sin diploma, sin oficio, sin dinero ni relaciones influyentes, Onassis debió realizar diversos trabajos poco gloriosos. Fue sucesivamente ayudante de albañil, acarreador de ladrillos, lavaplatos y, al cabo de cierto tiempo, entró como aprendiz electricista en la United Telephone. Para un hombre que tenía una imagen tan ventajosa de sí mismo, no tenía mucho de qué jactarse.
Poco tiempo después de su ingreso en la compañía telefónica, Onassis pidió ser transferido al equipo nocturno, pretextando que tenía otra cosa que hacer durante el día. Ambicioso, no pensaba pasar mucho tiempo soldando cables. Su sueño era montar un negocio, y el comercio del tabaco le iba a dar una ocasión. En esa época, el tabaco griego gozaba de cierta reputación y, a los ojos de muchos conocedores, pasaba por uno de los mejores del mundo. Sin embargo, los problemas de importación y aprovisionamiento creaban una cierta escasez del producto. Habiéndolo comprendido, Onassis le escribió a su padre para que dispusiera las medidas necesarias en Grecia de modo de enviarle tabaco. Sócrates aceptó y Onassis recibió los primeros envíos. Los primeros pasos fueron decepcionantes. Onassis dejó el tabaco a diversos fabricantes, en la esperanza de que estos lo llamaran para comprarle. Pasaron algunas semanas sin que Onassis cerrara un solo trato. Comprendió entonces que, en lugar de perder el tiempo con los pequeños fabricantes, sería mejor apuntar a una presa grande, o sea Juan Gaona, director de una de las mayores empresas tabacaleras de la Argentina. Durante 15 días, sin cansarse, Onassis se mantuvo cerca del edificio de Gaona, espiando sus idas y venidas. Intrigado por ese joven singular, Gaona terminó por invitarlo a subir a su oficina para saber qué era lo que deseaba. Desplegando todos sus talentos de vendedor, Onassis le expuso su propuesta. Gaona, favorablemente impresionado, lo envió a ver al director de compras, a quien Aristóteles envolvió gracias a una acertada utilización del nombre del patrón. Así consiguió su primer contrato. $10.000 de tabaco, con la comisión habitual, es decir el 5%. Onassis repitió varias veces que los primeros $500 así ganados fueron el comienzo de su prodigiosa fortuna. El segundo pedido, más importante, se elevó a $50.000, dejando a Onassis 2.500 de comisión. Todo ese dinero iba al banco, como reserva para proyectos futuros. Sabiamente, y haciendo gala de un sentido ejemplar del ahorro que le permitió después lanzarse realmente a los negocios, y sin ceder, Onassis vivía de su sueldo en la compañía de teléfonos. Su cuenta en el banco alcanzó muy pronto las 5 cifras. A veces tenía que pedir prestado, mientras esperaba que sus clientes le pagaran. Pero rara vez pedía más de $3.000. Y, en todos los casos, se las ingeniaba para saldar enseguida sus deudas. Por supuesto que más adelante, habiendo descubierto las virtudes del Other People Money, el dinero de los otros, Onassis contraerá deudas de varios millones de dólares cuya devolución se extenderá a través de varios años. Pero cuando todavía estaba empezando, uno de sus principios era devolver rápidamente sus deudas. Así, establecía su crédito en los bancos. Iba a tener gran necesidad de ellos en los años futuros. Al cabo de un año de servicios nocturnos, Onassis dejó la compañía telefónica, sin cerrar del todo la puerta, por las dudas, alegando que había tenido una idea que deseaba llevar a la práctica. Quería producir sus propios cigarrillos. Financió la operación gracias a los $25.000 que había ahorrado con tanta paciencia, y pidiendo prestado otro tanto. Su buen crédito ya le daba frutos. Su pequeña empresa contó rápidamente más de 30 empleados, en su mayoría griegos sin empleo. No obstante su expansión, el negocio acusaba pérdidas regulares y Onassis decidió poner fin a la aventura. Su primera empresa independiente terminó en fracaso. Pero Onassis no se desalentó. Por el contrario, ese primer revés le redobló la energía. Después de todo, sus importaciones de tabaco seguían resultando muy lucrativas. Empero, en el curso del verano de 1929, nuevos y excesivos impuestos al tabaco, determinados por el gobierno griego, comprometieron su actividad. Para Onassis fue la ocasión de volver a Grecia, donde no ponía los pies desde hacía 6 años, para pleitear su causa ante las autoridades gubernamentales. La intervención que realizó dio frutos. Su sangre fría le sirvió. El ministro que había aceptado recibirlo estaba más ocupado en limpiarse las uñas con su cortapapeles que en escuchar los problemas del joven comerciante. Enseguida lo interrumpió para despedirlo. Pero Onassis no le hizo caso. Le agradezco muchísimo, le dijo, y si alguna vez nos volvemos a encontrar espero que preste más atención a mi propuesta. Yo pensaba que tenía usted mucho trabajo, pero veo que solamente le preocupaban sus uñas. Para usted sus manos tienen más importancia que las exportaciones de nuestra patria. Esta ducha fría tuvo un efecto inesperado. Impresionado, el ministro sostuvo con Onassis una conversación seria. Ulteriormente se reabrieron las negociaciones entre Grecia y Argentina.
Onasis aprovechó su estada en Grecia para reconciliarse con sus padres. Ahora que había demostrado lo que podía hacer, Aristóteles gozaba de una mayor consideración por parte de su familia. Pero, pese a todo, volvió a la Argentina, no solo para seguir importando tabaco. Ahora pensaba en el comercio marítimo, el que iba a asegurar su fortuna. Fue en Montevideo donde Onasis compró su primer barco. Barco es mucho decir, pues con el casco herrumbrado, más parecía una ruina. No obstante, Onasis resolvió comprarlo, con la intención de dejarlo de nuevo. Todos sus amigos trataron de disuadirlo de semejante compra, afirmándole que fracasaría. Ese estribillo todos los hombres ricos lo han oído alguna vez de las personas que los rodean. Lo que distingue al hombre rico del hombre común es que el primero ha desarrollado la facultad de ver lo posible allí donde los otros no ven más que lo imposible. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los que presionaban a Onasis a renunciar a esa compra a la vez estaban equivocados y en lo cierto. Pues el barco de 25 años, reflotado con gran costo, zozobró cuando un ciclón azotó el puerto de Montevideo. Decididamente, Onasis tuvo mala suerte, aunque sus consejeros se equivocaban al querer desviarlo de la compra de ese barco, pues fue gracias a los barcos que Onasis hizo su colosal fortuna. Ese fracaso lo tornó más prudente. Afortunadamente, sus actividades de importador de tabaco seguían siendo muy rentables y absorbieron esa pérdida sin dificultad. Hacia fines de 1932 llegó el tiempo de las grandes decisiones. Su primer fracaso como armador no había desalentado a Aristóteles, que deseaba volver a invertir en ese campo. Los barcos le fascinaban. Lo animaba la certeza interior de que era en ese campo y en ningún otro donde triunfaría. Fue aumentando su fortuna, ya considerable en la época, hasta elevarse a $600.000. Y partió hacia Londres, que en ese momento era la capital del mundo marino. Onasis tenía apenas 26 años. Pero ya había adquirido cierta reputación de hábil comerciante, reputación más prestigiosa aún gracias a que el gobierno griego lo había nombrado consejero adjunto extraordinario en Buenos Aires. Esa función diplomática, por otra parte, nunca le ocupó demasiado tiempo. El mercado de la época, afectado por la crisis mundial de 1929, favorecía notablemente a los inversores. Los barcos constituían una buena inversión, pues los precios se hallaban por debajo de su valor normal. Lo ideal era comprar barcos viejos de 10 años. En el momento de su construcción habían costado $1 millón y se negociaban, en ese momento difícil, al precio irrisorio de $20.000, al menos, los de 9.000 toneladas, suma que representaba el valor de un Rolls Royce. Lo que, de chico, Onasis había hecho con los lápices arruinados por el fuego, lo hizo en esta ocasión, aunque a otra escala, con los barcos. Pese a su presencia en Londres, donde había abierto oficinas, fue en Montreal donde Onasis, a $20.000 cada uno, compró, en pleno invierno, sus dos primeros barcos, el Miller y el Spinner, que se apresuró a bautizar Onasis Sócrates y Onasis Penélope, en honor a sus padres. Para hacer dinero en la marina mercante, en esa época había que prever las fluctuaciones del flete y tomar en todo momento decisiones hábiles. Onasis poseía esas cualidades. Además, era un optimista incurable. Aventurero, audaz, se distinguía de la mayoría de los armadores griegos establecidos en Londres. Él no había conocido, al menos en tanto armador, la dura crisis económica. Por lo tanto no temía invertir. Gracias a sus talentos diplomáticos naturales, Aristóteles logró abrirse paso rápidamente en los círculos influyentes. Hay que agregar que su ascenso social fue muy facilitado por una de sus primeras amantes serias, la muy bella noruega Ingeborg de Dichen, cuyo padre era un gran armador. Otro rasgo de carácter que permitió triunfar a Onasis. Sabía escuchar. Por cierto, es importante saber hablar. Y hablar bien. La elocuencia juega un gran papel en la facilidad de persuasión y para vender las propias ideas. Pero raros son los que saben escuchar. La mayoría de los hombres ricos han sabido comprender las virtudes de escuchar con atención. Escuchando se aprenden muchas cosas, no solo sobre lo que habla el interlocutor, sino también sobre lo que esa persona es. Para poder influir sobre la gente y asegurarse su colaboración en el camino de la riqueza, hay que comenzar por saber a quién se tiene delante. Onasis poseía esa cualidad de manera muy desarrollada. Sin duda porque él no practicaba esa forma de ser, escribe el autor de Aristóteles el Grande, Lord Moran no dejó de observar la facultad que tenía Onasis de escuchar intensamente a su interlocutor. Todos los que lo trataban íntimamente quedaban sorprendidos por ese don suyo.
Cuando se encontraban en presencia del armador, este les daba la impresión de atribuirles un valor excepcional. En efecto, esta cualidad revela que Onassis habría sido un político fuera de serie. Ese don que tenía, él lo llevaba aún más lejos, como se ve en este pasaje de las memorias de su amante noruega. Ese joven encantador que también sabía conducirse para seducir de todos los modos, calcaba su actitud de la de su interlocutor. Algunos verán en ello astucia, es decir hipocresía, y denunciarán esa suerte de mimetismo. Pero nosotros creemos que hay que ver en ello una forma de empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, y sincero interés por el ser humano, pues Onassis demostró, durante toda su vida, una curiosidad incansable, además de una memoria en apariencia fenomenal. A menudo se lo comparaba con una verdadera esponja. Y si retenía también era porque había sabido desarrollar en alto grado su facultad de atención. El talento que consiste en saber escuchar a los demás es una de las cualidades esenciales de todo buen vendedor. Por lo tanto, no es de sorprender que Onassis haya sido un vendedor sin par. Walter Saunders, que era todo menos ingenuo, en la época en que conoció a Onassis era consejero fiscal de la prestigiosa compañía Metropolitan Life, describe en estos términos la impresión que le causó el armador griego. Tuve la sensación de hallarme en presencia de un hombre lo bastante hábil para venderles hielo a los esquimales. Pero también tuve la sensación de que todos los detalles estaban perfectamente pensados. La mayoría de los que trataron a Onassis fueron sensibles a sus virtudes persuasivas y quedaron impresionados por la sensación de que Onassis no improvisaba, sino que siempre dominaba toda la situación. John Paul Getty, con quien Onassis tuvo un trato profesional y amistoso, guardó una excelente impresión de los talentos de negociador de Onassis. Era uno de mis grandes amigos, y verlo trabajando era algo verdaderamente fascinante. Más de una vez me ha ocurrido discutir de negocios con él, y yo casi siempre me hallaba rodeado de todo un séquito de adjuntos, asistentes, jefes de servicios, abogados e ingenieros. En cambio Ari venía solo a la reunión, lo cual no le impedía salir muy bien parado en la discusión. En cada una de las empresas que él poseía o administraba, siempre hacía su tarea personalmente. Él era su empresa y esa empresa era Aristóteles Onassis, y nadie más. Christian Kafarakis, que durante más de 6 años fue maître-d'hôtel en el lujoso yate de Onassis, el Christina, bautizado así en honor a su hija, nos revela en el siguiente fragmento los secretos de la minuciosa preparación de Onassis la noche anterior a una negociación importante. Una noche, yo estaba sobre el puente y descubrí un gran secreto, tal vez el de su éxito. Este secreto era que, antes de asistir a una cita de negocios, el señor Onassis se planteaba en voz alta todas las preguntas que eventualmente tendría que responder. Esa noche, durante horas, se interrogó incansablemente. Respondió con exactitud, como si tuviera un público delante. A veces respondía al cabo de varios minutos de reflexión, a veces enseguida, a veces haciendo de cuenta que se encolerizaba. Comprendí que, cuando se presenta en algún lado a tratar un negocio, al igual que un actor, el señor Onassis repite su texto y ensaya su papel, tratando de adivinar por adelantado el de sus adversarios. Onassis había comenzado a edificar su fortuna comprando barcos a precios bajos. Hizo lo mismo, en una escala más vasta, tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos puso en venta buena parte de sus barcos Liberty. Onassis, después de superar con habilidad algunas molestias administrativas, adquirió 13 nasos cargueros de $1,5 millones que la Marina estadounidense vendía a $500.000. Esos navíos resultaron que permitió a Onassis construir su colosal fortuna. La guerra lo había favorecido. Ninguno de esos barcos había sufrido daños, contrariamente a lo ocurrido con los comprados por competidores menos afortunados. Fue en ese mismo año, 1946, que Onassis, que había roto definitivamente con su amante noruega, relación de varios años, decidió casarse, el 29 de diciembre, con Athina Livianos. Casamiento de amor, al parecer. Onassis tenía 40 años, Tina 17. Pero su extrema juventud no empañaba su enorme encanto. Parte del cual residía en que su padre no era otro que Stavros Libanos, considerado el más rico de los armadores griegos de Nueva York. Sin embargo, una alianza con él no interesó a Onassis, que, a lo largo de toda su vida, cultivó sus amistades entre sus relaciones de negocios. Hacia fines de 1947, Onassis franqueó una nueva etapa en su prestigiosa carrera. Por primera vez iba a recurrir de manera sistemática al principio que dio en llamar Other People Money, el dinero de los otros.
Convenció a la Metropolitan Life Insurance Company de que le prestaran $40 millones para la construcción de barcos nuevos. La astucia era utilizar como colateral, es decir, como garantía financiera, a una compañía petrolera cuyo transporte aseguraba Onassis y que le había firmado un contrato de la misma duración que el préstamo. Como las compañías petroleras gozaban de una credibilidad irreprochable, la financiación le fue acordada. De cierto modo, el organismo financiador le adelantaba el dinero más bien a la compañía petrolera que a Onassis. Cuando éste evocaba aquel episodio crucial de su carrera, no sin cierta fanfarronería, decía que era como si le prestaran dinero a alguien que se proponía alquilarle una propiedad a Rockefeller. Que la casa tuviera agujeros en el techo no tenía importancia alguna. Si Rockefeller consentía en alquilarla, con eso le bastaba al prestamista. Ese principio está hoy muy difundido. Es el principio de la inversión inmobiliaria. Cuando se pide prestado para comprar un inmueble en cuotas, en realidad es a los locatarios a quienes les presta el banco. Y son ellos quienes devuelven el dinero. Salvo que el inmueble, a fin de cuentas, pertenece al inversor. Ese principio que hoy parece banal en aquella época era revolucionario. La originalidad de Onassis era tanto mayor cuanto que iba contra la corriente de la mayoría de los armadores griegos de la época, cuyo principio sacrosanto era barcos y pagos al contado. Si era un innovador al apartarse de los métodos de sus rivales griegos, Onassis no había inventado, pese a sus pretensiones, el principio de loan. La idea fue de un tal Daniel Ludwig, próspero comerciante estadounidense, primer inversor, su flota era muy superior a la de Onassis, y luego inversor inmobiliario. Fue en la década de 1930 que Ludwig elaboró lo que en la época podía parecer una verdadera martingala, antes de convertirse en práctica corriente. El concepto de loan germinó en su mente a consecuencia de la negativa de un banco a prestarle los fondos necesarios para la adquisición de un barco y su conversión en petrolero. Ludwig pensó entonces en ofrecer al banco la garantía de un contrato de locación de una sociedad petrolera que utilizaba los servicios de un buque del que ella era dueño. El banco aceptó enseguida. Acababa de nacer el loan. Si bien Onassis no lo inventó, su oportunismo y su anticonformismo hicieron que lo utilizara a fondo en una época en que parecía caer y en descrédito. La fortuna de Onassis no cesó de crecer en los siguientes años. En 1953, en parte para diversificar sus negocios, en parte por su estatus social, Onassis tomó el control de la Société des Vins de Mer de Mónaco y del Círculo de Extranjeros. Esto no tiene sentido para los legos, si no se menciona que esa sociedad poseía el célebre Casino de Monte Carlo, el Hotel de París, y algunos otros negocios. Al mismo tiempo, Onassis adquirió una fama súbita. Para el hombre de la calle, y también para el ambiente de las finanzas, Onassis se había convertido en el hombre que había comprado el Banco de Monte Carlo. La vida brillante que llevaba no fue ajena a su divorcio, pues su esposa prefería una existencia menos agitada. En 1956 Onassis estimaba su fortuna en $300 millones. Ese ciudadano del mundo que, además del griego, hablaba de corrido francés, español e inglés, y por lo general leía todas las mañanas los diarios en esos 4 idiomas, habría podido sentarse a descansar sobre sus laureles. Aunque sabía tomarse su tiempo y gastar su dinero, Onassis nunca dejó de recorrer el mundo para incrementar su fortuna. Hacia el fin de su vida, Onassis le preguntó a uno de sus contadores si le era posible establecer cuánto dinero poseía, en detalle. Señor, no es algo difícil, le respondió el contador. Puedo darle esa respuesta de aquí a 2 años, si todos sus contables y todas sus secretarías consagran todas sus horas de trabajo a calcular lo que usted tiene en el banco, el valor de sus sociedades, las sumas que le deben y las que debe usted. Y después dicen que soy rico, comentó Onassis, que poseía varios miles de millones de dólares. A su muerte, ocurrida el 15 de marzo de 1975, seguía siendo imposible precisar con exactitud cuál era la fortuna de Aristóteles Onassis. Lo cual llenaba perfectamente el requisito dictado por John Paul Getty para determinar si un hombre es realmente rico. Es decir, la imposibilidad de evaluar con precisión su fortuna. Onassis, contrariamente a muchos hombres ricos, no cedió jamás a la tentación de narrar su vida o dejar por escrito los principios que lo condujeron al éxito. No obstante, un día le confió a un periodista algunos consejos que, con el título de Mis recetas para el éxito, fueron publicados por el diario Success Unlimited. Como sin duda lo notará el lector, esos consejos revelan la mayor parte de su psicología. Hay quienes sugieren que, para ser rico, hay que hacer como si uno ya lo fuera, de manera de impresionar favorablemente a los otros.
Es dudoso que las reglas dictadas por Onassis hayan bastado para hacerle conocer el éxito fenomenal que consiguió. Pero seguramente no le fueron ajenas. Júzguelo usted mismo. Y no olvide que los siguientes consejos vienen de boca de un grande entre los grandes. 1. Cuide su cuerpo. Manténgase lo mejor posible. No se preocupe por incidentes. Míreme. No tengo nada de dios griego, pero no he perdido tiempo llorando por los aspectos poco agraciados de mi persona. Recuerde que nadie es tan feo como cree. 2. Coma con moderación. Cuando tenga un estudio urgente que hacer, evite las comidas demasiado pesadas y los vinos. Pasar varias horas a la mesa, cuando el trabajo ya le acapara el tiempo, es la mejor forma de acortarse la vida. 3. Espere a que llegue la noche y no festeje hasta haber cumplido sus objetivos. Saboree una buena cena, en compañía de amigos, y evite abordar temas de negocios en la mesa. 4. Haga el ejercicio necesario y manténgase en buena forma física. La práctica de yoga es recomendable, tanto para la mente como para el cuerpo. Si puede practicar judo 1 hora o 2 por semana, ese deporte lo liberará de todos sus complejos. 5. Mantenga la piel bronceada, aunque para ello deba recurrir a una lámpara. Para la mayoría de la gente, el bronceado invernal quiere decir que usted viene de un lugar soleado y para todo el mundo sol significa dinero. 6. Cuando ya cuide bien de su apariencia exterior, elija un modo de vida brillante. Establezca su domicilio en una linda casa, aunque no le alcance el dinero. Allí tratará gente adinerada en pasillos y ascensores. Frecuente también los cafés elegantes, pero beba de a pequeños sorbos. Aprenderá enseguida que la sociedad acecha a los que llegan a ganar mucho dinero. 7. Si está corto de fondos, pida un préstamo. No pida nunca una suma pequeña. Pida lo que necesita y devuélvalo siempre, de preferencia antes de lo posible. 8. No confíe sus problemas a nadie y deje que los otros crean que usted se divierte enormemente. 9. No duerma demasiado. Al despertar, alguien puede decirle que ha sufrido un fracaso. 3 horas menos de sueño por noche durante un año le darán 1 mes y medio más de tiempo para triunfar. No sé lo que me gustaría hacer y esta es una queja común en nuestros días. Parece reinar en nuestra sociedad una confusión a la cual poca gente escapa. Esta confusión es en gran medida atribuible al desmoronamiento de la transmisión tradicional de ocupación de padre a hijo. Los tiempos han cambiado. Las mujeres, cuyo papel se confinaba antes sobre todo a la maternidad, han accedido masiva y exitosamente al mercado de trabajo, y los hombres ya no se dedican automáticamente a seguir lo comenzado por sus padres. Además, muchas carreras modernas no se parecen en nada a las de antaño. Los cambios de empleo son frecuentes y a veces radicales. Tanto para las mujeres como para los hombres, la elección ya no resulta tan evidente. De hecho, como también lo ha demostrado Alvin Toffler en el show del futuro, vivimos actualmente en la sociedad de la hiperelección. Caminos casi infinitos se abren a las personas de toda edad, los roles tradicionales han perdido su atractivo. Esta hiperlección conduce a una libertad absoluta. Y esta libertad engendra ebriedad, y también vértigo. Lo molesto de la elección adquiere todo un sentido. Uno ya no sabe dónde poner la cabeza. A cada instante, con elecciones y empleos tan efímeros, los individuos tienen la impresión de encontrarse en una encrucijada. Encrucijada que adopta la forma de abismos vertiginosos. Los cambios rápidos, las mutaciones profundas y por así decirlo permanentes de la sociedad actual no son extraños al malestar de los individuos que no llegan a decidir el tipo de actividad profesional que les permitiría expandirse. Pero no se trata solo de esto. Si bien hay mucha gente que plantea la queja que mencionamos al principio, es también porque durante mucho tiempo le han hecho ahogar sus aspiraciones, porque no escuchaban a su yo profundo. De tanto conformarse, uno termina por olvidar lo que en verdad es. De lo cual surge una verdadera confusión. Esta confusión es tanto más grave cuanto que un individuo no sabe realmente lo que desea hacer, y mientras no tenga claras sus metas en la vida, es prácticamente imposible que triunfe. También es cierto lo contrario. Cuando uno sabe verdaderamente qué es lo que quiere, cuando el deseo es claro, las condiciones de su realización no tardan en manifestarse. A menudo, la realización de un deseo extremadamente preciso es casi inmediata. El problema es que eso del deseo perfectamente claro, es decir, desprovisto de toda duda, de toda ambigüedad y de toda contradicción, no está nada difundido. Y sin embargo, no es algo tan difícil de alcanzar. Basta, sencillamente, con proponérselo.
La confusión de sus ambiciones programa a su subconsciente en consecuencia. Si sus aspiraciones no son claras, los resultados que obtenga no lo serán tampoco. Debe operarse en usted una metamorfosis, debe aprender a ver con claridad sus ambiciones y sus deseos. Debe moldearlos, cincelarlos para que se tornen restallantes de precisión. No cometa el error de subestimar la importancia de este trabajo sobre usted mismo. Mientras no sepa con claridad lo que quiere, no lo obtendrá. Y, si no lo sabe en absoluto, bueno, los resultados serán semejantes a sus pensamientos. Recuerde la ley de la atracción. Todos los hombres ricos demostraron la claridad de sus ambiciones. Muchos de ellos emplearon además la expresión siguiente: yo sabía. Su carrera, la elección de su vocación se traducía en una especie de intuición profunda, que no dejaba lugar a ninguna duda. Una de las claves del éxito, es saber precisamente lo que uno quiere hacer. Muchas personas atraviesan largos períodos de confusión y vacilación. No saben cómo hacer para superarlo. Lo más importante es tomar la decisión de cambiar ese rasgo fastidioso de su personalidad. Se puede hacer. Esta es fácil. Muchos lo han hecho antes. La autosugestión es el mejor modo de llegar a esa transformación. Relájese, descienda a usted mismo, líbrese a la introspección. Deje caer todas sus defensas y sus barreras habituales. Dé libre curso a sus pensamientos, su imaginación. Recuerde los viejos sueños que con el tiempo ha ido abandonando. Quizás en ellos resida el germen de su verdadera vocación. Confíe la ecuación que lo confronta a su subconsciente antes de acostarse. Y repítase fórmulas como estas. Mi subconsciente me hace descubrir, infaliblemente, el campo de actividad en el que triunfaré plenamente, y me procurará todo el dinero que necesito. Soy digno de ejercer un oficio, o una profesión, que me guste en un 100%, y que me permita enriquecerme más allá de mis sueños. Soy un éxito. Soy una victoria. Hago lo que de verdad me gusta, y así me destaco, y mis ingresos aumentan continuamente. Soy único. Mi valor se multiplica, y me permite hacer un trabajo que me gusta, y que es remunerador. Dele esta orden a su subconsciente. Subconsciente, ayúdame a descubrir qué es lo que verdaderamente me gusta. Duérmase con la certeza de que la respuesta está ya en usted y que ya ha obtenido lo que pidió. La potencia formidable de su subconsciente trabaja continuamente para usted, noche y día, por poco que usted lo haya orientado en la dirección adecuada. Además de estas poderosas técnicas introspectivas, usted puede también consultar a especialistas en orientación profesional, amigos, periódicos, revistas. En cada época hay modas. La tendencia actual es la informática. El autor del bestseller regular estadounidense Megatrend afirma que, desde 1985, el 75% de los empleos tienen alguna relación con la computación y la informática. Seguramente esta tendencia no disminuirá. De aquí al año 2000, es probable que todos los trabajos hayan sido tocados por los efectos de la revolución informática. Esto puede ser un indicio, una pista. Aunque la informática no le interese en sí misma, de todos modos le resultará útil. Dicho esto, no es de ningún modo nuestra intención empujarlo a un campo de actividad más que a otro. Eso sería torpe y estúpido de nuestra parte. Pues no basta que algo sea moda para que a usted deba interesarle. En lugar de seguir la moda, siga su yo profundo. Manténgase alerta a las tendencias y a las nuevas corrientes, por supuesto, pero privilegie su elección personal. Haga para usted mismo, lo que ya hace para otros. Uno de los filones que puede pensar en explotar es el de ponerse por su cuenta en el campo en el que ya trabaja para otro. La experiencia ha demostrado que ese es uno de los caminos más seguros del éxito. Una de las razones de ello, que ya explicitaremos más en el próximo segmento, es que usted tiene la ventaja de que ya conoce bien ese campo. Ahora bien, uno de los principios fundamentales del éxito es que hay que conocer a fondo el campo en el que se pretende triunfar. No poseer este conocimiento, no tener eso que se llama especialización, no confundir con superespecialización, como ya lo veremos en el segmento siguiente, es una de las mayores causas de fracaso. No solo usted ya ha adquirido una cierta experiencia en ese campo, sino que, sea cual fuera su competencia, probablemente ya habrá cometido, sobre todo en los inicios, cierto número de errores, a veces costosos, que no repetirá. Es una suerte de economía. Por lo tanto, corre menos riesgo de fracasar al principio a causa de los mismos errores.
En los Estados Unidos, a este fenómeno se le llama spin-off, expresión que en francés denominamos enjambrazón, pues recuerda al movimiento mediante el cual una colonia de abejas abandona el panal inicial para ir a establecer una nueva colonia. Piense en este principio, tan simple. Quizá les sirva de guía.